Ok, ¿me confirman por favor si se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ok, Sí, se ve, doctora. vamos, nos quedamos acá. Bien, continuamos entonces describiendo los huesos del maxilar o de la mandíbula inferior, que ya habíamos visto lo que es el palatino y el maxilar superior, ¿verdad? Entonces ahora nos falta el hueso lagrimal, los nasales, y bueno, ya van a ver cuáles nos falta. Bien, empezamos entonces con este nuestro huesito, que es el hueso lagrimal, que también se lo llama ungis. Como pueden ver, es una lámina cuadrilátera que en la parte que va a estar situado en la pared medial de la órbita. Esto se ubica en qué es, ¿no es cierto? Esta es la órbita donde va a entrar el ojo. Aquí vendría a estar la nariz. Entonces el hueso lagrimal forma parte de la pared medial de la órbita. ¿Ya? Y está posterior a esta nuestra apófisis, que ya la conocimos, que es la apófisis frontal del hueso maxilar. Para su estudio anatómico, este hueso va a presentar una cara lateral, una cara medial, y va a presentar 4 bordes. Borde superior, borde inferior, aquí podemos ubicarnos mejor, este sería el borde anterior y este sería el borde posterior. Esta cara que están viendo acá en la órbita, ¿qué cara vendría a ser? ¿La medial o la lateral? ¿Medial? Medial. Medial. Lateral. Lateral, ¿no es cierto? Lateral, porque está mirando hacia afuera. En cambio, la cara medial está, aquí está nuestra línea media. Si esta es la nariz, entonces más o menos aquí va a estar la línea media, ¿no es cierto? Por eso esta va a ser lateral. Bien, ¿qué encontramos en esta cara lateral? Aquí tenemos una cresta que se denomina cresta lagrimal posterior, esa, que va a terminar en esto que va a ser el gancho lagrimal. Ya todo esto va a venir a ser el gancho lagrimal. De esa manera, esta cara lateral queda dividida en dos partes, ¿no es cierto? En una parte anterior y en una posterior, que vendría a ser todo esto. En esta imagen de acá de la órbita, esta vendría a ser la anterior, ¿verdad? Y esta vendría a ser la posterior. La posterior, ¿con qué hueso se está relacionando? Con el etmoide. Exactamente, con el etmoide. Y aquí la anterior está formando este canal que va a ser el conducto nasolagrimal. Bien, la cara medial es la que va a estar mirando hacia las fosas nasales, por lo tanto va a estar cubierta totalmente de mucosa. En cuanto a los bordes, este que vendría a ser nuestro borde superior, ¿con qué hueso se está articulando? Apófisis Apófisis, orbitaria. Apófisis exactamente. orbitaria medial. Con la apófisis orbitaria medial o interna del frontal, ¿no es cierto? El borde anterior, Con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. exactamente. Muy bien, con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso maxilar. El borde posterior, La lámina orbitaria del hueso etmoide. con la lámina orbitaria del etmoides. Y el inferior, a este nivel, pues va a estar ya el cornete inferior, con la apófisis lagrimal del cornete inferior. Bien, ese es todo nuestro hueso lagrimal. Pasamos a los huesos nasales. Estos huesos nasales de igual manera van a tener la forma cuadrilátera, son aplanados y van a estar situados a cada lado de la línea media, ¿verdad? Aquí está la línea media.
Entonces van a estar situados a cada lado de la línea media, entre lo que van a ser las apófisis frontales del hueso maxilar. Para su estudio va a presentar una cara anterior, que va a ser esta, una cara posterior y también sus bordes. En la cara anterior vamos a encontrar este orificio que se conoce con el nombre de orificio o agujero vascular del conducto que se va a abrir en esta cara, ya que vendría a ser en la cara posterior. Vamos a tener este surco, que va a ser el surco etmoidal, que va a dar paso a ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. En cuanto a los bordes, vamos a tener, este vendría a ser el borde superior, que se va a articular con ¿qué hueso? Frontal. Borde Frontal. nasal. Borde nasal del frontal, ¿ve? La inferior, que vendría a ser esto, aquí lo vemos, este vendría a ser nuestro borde inferior, se está articulando con el cartílago nasal, pero en este borde inferior también vamos a tener esta escotadura que va a dar paso de igual manera a este nervio que viene por este surco etmoidal, que era el nervio ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. El borde lateral, que vendría a ser este, se va a articular con El hueso maxilar. la apófisis frontal del maxilar, y el borde medial, que vendría a ser este, El otro par de hueso nasal. exactamente, ¿no? Con el hueso nasal del lado opuesto. Y eso es nuestro hueso nasal. Pasamos al cornete inferior. Este cornete, bueno, es una lámina ósea incurvada que va a estar fijada aquí a la pared lateral de las fosas nasales. Estos vendrían a ser, esta es la pared lateral, ¿no es cierto? Ahí y ahí. Entonces va a estar fijada a la pared lateral de las fosas nasales. Para su estudio, este hueso va a tener una cara medial, que vendría a ser esta, y esta vendría a ser su cara lateral. Ya de esta manera lo vemos ya el hueso desarticulado. Esta vendría a ser su cara lateral y esta vendría a ser, perdón, esta es la lateral y esta es la medial. Vamos a tener también dos bordes, un borde inferior que va a ser libre y un borde superior que va a tener tres apófisis, que de anterior, que es esta parte anterior, a posterior, vamos a tener a la apófisis etmoidal, a la apófisis, y vamos a tener a la apófisis maxilar. Si bien esta apófisis maxilar está en la cara lateral, pero está naciendo del borde superior. Y también va a tener dos extremos, que va a ser el extremo anterior, que vendrían a ser estos dos, y el extremo posterior, que vendrían a ser estos dos. Bien, ¿qué vamos a encontrar ahora o con qué se va a relacionar cada una de estas estructuras que mencionamos? A ver. La cara medial, que vendría a ser esta, ¿verdad? Esta de acá arriba, va a estar mirando a esto que vemos en el medio, que va a venir a ser el tabique nasal. La cara lateral, que vendrían a ser estos de abajo, ¿con qué se está relacionando? A ver, vean la imagen, si se ubican. Esta cara, ¿con qué se está relacionando? La cara lateral. Con el maxilar. No.
Estas cosas de negro, de acá de negro, van a ser los, ¿qué se llaman los espacios que hay entre cornete y cornete? Hemiceldillo. No. Este es el cornete medio. Las fosas nasales. Este es el cornete inferior. El espacio que hay entre cornete y cornete, ¿qué se llama? Los meatos. Meatos, exactamente. Este vendría a ser el meato medio, por lo tanto este es el meato inferior. Entonces la pared o la cara lateral del hueso del cornete inferior se va a relacionar con el meato inferior. En cuanto al borde superior, como les mencioné, vamos a tener 3 apófisis, donde esta nuestra apófisis etmoidal se va a ir a articular con la apófisis unciforme del hueso etmoides, que estaba a nivel del meato medio, ¿se acuerdan? Tenemos aquí el proceso lagrimal o apófisis lagrimal, que va a ir a articularse con el borde inferior del hueso lagrimal y parte del maxilar. Y de esa manera va a formar parte de lo que va a venir a ser el conducto nasolagrimal. Y esta nuestra apófisis maxilar va a ser como la puerta de, ¿se acuerdan que había en la cara o en la porción nasal de la cara medial del maxilar superior? Había un hueco ahí grande, ¿verdad? ¿Qué se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Esto. Uno del maxilar. El hiato del seno maxilar, ¿no es cierto? Entonces, esa nuestra apófisis maxilar va a venir a cubrir, como por eso les digo, va a ser como la puerta de este hiato. Bien, ese es el borde superior. El borde inferior es un borde libre, así que no tiene ninguna relación. Nos falta el extremo anterior, que vendría a ser este. ¿Con qué hueso se va a articular el extremo anterior? Con el maxilar, ¿no es cierto? Y el posterior con el palatino. Listo, ese es nuestro cornete inferior. Pasamos al vómer. El vómer es el único hueso impar del maxilar superior, ¿no es cierto? De la mandíbula superior. Va a ser el único hueso impar. Y ese va a ser también medial. Entonces, este va a ser nuestro vómer. Por lo tanto, como está en el medio, va a tener también 2 caras, pero va a tener 2 caras laterales. Esta va a ser una cara lateral y esta va a ser la otra lateral. Y de igual manera va a tener sus bordes. Las caras laterales, pues como pueden ver, va a estar relacionado con las fosas nasales, pero este que está aquí pintado de rojo, ese es el vómer. En esas caras laterales, en ambas, va a estar cruzado por un surco, que va a ser el surco del nervio nasopalatino. Y este nervio nasopalatino, ¿recuerdan por dónde ingresaba en el paladar? ¿O en el maxilar? Por el agujero incisivo, ¿no es cierto? Entonces ese nervio va a pasar por el vómer y luego va a ir por el agujero incisivo. Bien. Ahora, en cuanto a los bordes, vamos a tener un borde inferior que vendría a ser este. A ver, creo que se ve mejor con este puntero, ¿no? Bien, entonces este va a ser nuestro borde inferior que se va a articular con la cresta nasal. Vamos a tener un borde posterior, perdón, que vendría a ser este, nuestro borde posterior, que va a formar los orificios posteriores de las cavidades nasales, que se llaman coanas. Va a tener un borde anterior que va a tener 2 láminas. Esta que vendría a ser la lámina perpendicular y esta que vendría a ser la lámina inferior.
La lámina superior o perpendicular, pues se llama así porque va a entrar en relación con la lámina perpendicular del etmoide, que vendría a ser esta que están viendo acá de amarillo. Y el borde, y el borde inferior va a entrar en relación con el tabique nasal. Ahora, el borde superior va a ser más o menos así. Y el vómer va a ser así una lámina de hueso que viene de esta manera. Y aquí arriba lo vamos a tener al cuerpo del esfenoide. ¿Con qué cara se va a relacionar entonces el borde superior del vómer? ¿Con qué cara del esfenoide? Esto vendría a ser el cuerpo del esfenoide. Inferior. Exactamente, con la cara inferior del cuerpo del esfenoide, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos en esta cara? Lámina perpendicular. La cresta etmoidal inferior y las apófisis vaginales, ¿no ve? Ahí. Entonces, esta nuestra cresta inferior del esfenoides va a entrar en esta ranura que va a dejar el vómer, ya porque estas de aquí van a ser las alas del vómer. Lo que está abierto van a ser las alas del vómer. Entonces forma como este huequito que ven acá y esa cresta va a ingresar acá. Y de esa manera se va a formar una articulación ¿de qué tipo? Inferior. Es una sutura de tipo esquindelesis, ¿no es cierto? Pero como pueden ver aquí no llega a toparse, sino que van a dejar un espacio. Y en ese espacio se va a formar el conducto vómero-rostral. Al igual que haciendo contacto con las apófisis vaginales, las alas del vómer, van a formar otro conducto que van a ser los conductos vómero-vaginal. Pero estos conductos, como le digo, solamente se pueden ver en la articulación, ya cuando están articulados todos los huesos. Y ese va a ser entonces nuestro vómer. El hueso cigomático, también llamado malar. Este es nuestro hueso. Va a estar situado en la parte superior y lateral de la cara, o sea, va a estar lateral a nuestro maxilar. Para su estudio anatómico va a presentar una cara lateral o cutánea, porque va a estar en relación con la piel, y va a presentar una cara medial. De igual manera, presenta por la forma que tiene, va a presentar 4 caras y 4 ángulos. Ahorita los vamos a ver. Empecemos con las caras. La cara lateral o cutánea, que va a venir a ser esta. Aquí lo que vamos a encontrar va a ser este agujero, que va a ser el agujero cigomático facial, de lo que vendría a ser este conducto que va a atravesar el espesor del hueso, que va a ser el conducto cigomático temporal. Y en toda esta cara también vamos a tener la inserción de los músculos cigomáticos. En la cara medial, en esta, vamos a tener 2 segmentos. Un segmento anterior. Ya, este va a ser nuestro segmento anterior, el más rugoso que hay, que va a ir a articularse con la apófisis cigomática del maxilar. Este vendría a ser, ¿no es cierto? Ahí. Este va a ser el segmento anterior que se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Y este, nuestro segmento posterior, va a estar dividido en 2 partes. En una parte superior que va a formar parte de lo que es la fosa temporal y en una parte inferior que va a formar parte de la fosa infratemporal. Bien, en cuanto a los bordes,
aquí vamos a tener este que va a ser el borde antero-superior u orbitario. Borde antero-superior u orbitario. Como pueden ver, está formando el reborde orbitario, ¿no es cierto? Todo esto de aquí va a ser el reborde orbitario. Entonces, este borde antero-superior del hueso cigomático forma parte del reborde orbitario. Y va a tener en esta estructura que va a ser la apófisis frontal del hueso cigomático. Todo esto va a ser la apófisis frontal del hueso cigomático. Y esta apófisis frontal de igual manera va a tener sus partes. ¿Qué van a hacer? La cara medial, que vendría a ser esta, ustedes lo ven ahorita como si fuera superior, pero por la posición anatómica del hueso vendría a ser medial, que va a formar parte de las paredes lateral e inferior de la órbita. Va a tener también una cara lateral que vendría a ser esta, su cara lateral, que va a pertenecer a la fosa temporal. Y también en esta cara vamos a encontrar esto que va a venir a ser el agujero cigomático orbitario. Y va a tener un borde posterior, que es todo esto, nuestro borde posterior. Ese va a venir a ser el borde posterior, que se va a articular de superior a inferior con el hueso frontal, con el esfenoide y con el maxilar. Nos vamos a la otra cara, que va a ser la cara postero superior. Esta vendría a ser nuestra cara postero superior. Esta cara postero superior o temporal va a dar inserción a la fascia del músculo temporal. Esta. Vámonos con el otro borde, que va a ser el antero inferior o maxilar, que vendría a ser este. Este borde antero inferior o maxilar va a articularse con la apófisis cigomática del maxilar, ¿no es cierto? Y por último nos falta el último borde, que va a venir a ser el póstero inferior, que vendría a ser este. Y va a dar inserción al músculo macetero. De esa manera entonces nos queda describir a los ángulos, que vendría a ser el ángulo superior, que se va a articular con qué hueso, con qué estructura. Con la apófisis Apófisis. cigomática del frontal. Exactamente, con la apófisis cigomática del frontal. Este que vendría a ser nuestro ángulo anterior y el ángulo inferior, que se está articulando con qué. Apófisis. Con la apófisis maxilar. Apófisis cigomática del maxilar, ¿no es cierto? Y este vendría a ser nuestro ángulo posterior, que se está articulando con qué. Con la apófisis. Apófisis cigomática del hueso temporal. Exactamente. ¿Vieron? Ya están hichis ustedes, preparados para dar examen. Bien, y por último nos falta el hueso único que forma la mandíbula inferior, que justamente es el hueso mandibular o mandíbula, como muchos lo conocen. Este pues va a tener para su estudio dos partes, que va a ser esto, el cuerpo, y todo esto va a venir a ser las ramas ascendentes. Cada uno de estos, tanto el cuerpo como las ramas, van a tener sus bordes y van a tener sus caras. Empecemos a describir al cuerpo.
En el cuerpo, esta imagen de aquí va a ser la cara anterior. Esta va a ser la cara posterior. Este va a venir a ser el borde superior. Y este va a ser el borde inferior, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahora en la cara anterior? Vamos a tener esta estructura, que no sé si aquí pueden ver con forma de pirámide, que va a venir a ser la protuberancia mentoniana. Esta protuberancia mentoniana se va a continuar con esto, que es como una espina, como una cresta, que va a ser la sínfisis mandibular. Lateral, vamos a tener a estos que van a ser los agujeros mentonianos, que van a dar paso a vasos y nervios mentonianos. Y vamos a tener también aquí unas estructuras que se conoce con el nombre de línea oblicua. En la cara posterior, creo que con negro se va a ver mejor en esta. Doctora, disculpe, ¿qué dijo que pasa por el agujero mentoniano? Vasos y nervios mentonianos. Vaya, gracias. Y aquí tenemos en la cara posterior, vamos a tener dos crestas en la parte medial, que van a ser las espinas o crestas mentonianas superiores, esta, que va a dar inserción al músculo geniogloso. Tenemos a la de abajo que vendría a ser la espina mentoniana inferior, que va a dar inserción al músculo genioideo. Vamos a tener esta línea, que aquí la vemos mejor, esta, que va a ser la línea miloioidea, que va a dar inserción al músculo miloioideo. Vamos a tener al surco, nuestro surco miloioideo, que va a dar paso a vasos y nervios miloioideos. Y vamos a tener también unas fosas. La superior, que vendría a ser esta aquí, nuestra fosa o fosita sublingual, que va a alojar a la glándula sublingual, y toda esta de aquí vendría a ser nuestra fosa o fosita submentoniana o submandibular, perdón, que va a dar alojamiento a la glándula submandibular. En el borde superior lo que vamos a encontrar van a ser los agujeritos de los dientes, ¿no es cierto? ¿Qué se llamaban esos agujeros donde se implantan los dientes? Alveolo. Los alvéolos dentarios. Y en el borde inferior, miren aquí en esta imagen, no es recto, ¿no es cierto? Aquí va a haber una depresión. Y esa depresión se va a conocer con el nombre de fosa digástrica, que va a dar inserción al músculo, al vientre anterior del músculo digástrico. Vientre anterior del músculo digástrico. Bien, vámonos a las ramas ascendentes, que de igual manera van a tener una cara lateral, una cara medial, va a tener un borde superior, bueno, aquí lo podemos ver mejor, borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. En esta nuestra cara lateral, que vendría a ser esta, vamos a tener unas crestas que no tienen nombre, pero van a dar inserción al músculo macetero. Solamente eso. En la cara medial, que vendría a ser esta, vamos a tener aquí en la parte inferior también otras crestas que tampoco tienen nombre, pero van a dar inserción al músculo pterigoideo medial, que se podría llamar las crestas del músculo pterigoideo medial, pero teóricamente no tiene nombre. También vamos a tener este conducto, que va a ser el conducto mandibular, que va a dar paso a vasos y nervios alveolares inferiores. Vamos a tener esto que va a venir a ser la língula
mandibular, que también se conoce con el nombre de espina de Spick, que va a dar inserción al ligamento esfenomandibular. Y por último tenemos posterior al conducto mandibular, o sea, esta partecita, que se llama la antilíngula. Ahí. Y esas son todas las estructuras que vamos a encontrar en la cara medial. Vámonos con los bordes. El que estamos viendo acá de frente, ¿sí? En la cara medial, ¿cómo dijo qué músculo se inserta en la cresta? En esta de aquí abajo, pterigoideo medial. En esta, ¿verdad? El pterigoideo medial. Sí, gracias. Ya. Bien, entonces en cuanto a los bordes, este vendría a ser nuestro borde anterior, el que nos está viendo de frente, ¿no es cierto? Y aquí vamos a encontrar dos crestas que van a ser la cresta medial, que vendría a ser esta, que también se llama cresta temporal, que va a dar inserción al músculo temporal. Y esta que vendría a ser nuestra cresta lateral, que se conoce con el nombre de cresta buccinatriz, que va a dar inserción al músculo buccinador. El borde posterior, este vendría a ser nuestro borde posterior, es un borde libre. Este vendría a ser nuestro borde inferior, ya que como ven aquí, va a tener de igual manera una depresión. Y por esa depresión va a pasar la arteria facial. Tampoco tiene nombre, solamente es la depresión para el paso de la arteria facial. Y en el momento donde se unen el borde posterior con este borde inferior, acá, van a formar esto que es el ángulo de la mandíbula. Y por último, en nuestro borde superior, que vendría a ser todo esto, vamos a tener tres estructuras, que es la apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula, esto, que va a ir a insertarse ¿dónde? Perdón, articularse ¿dónde? ¿Se acuerdan? Con el hueso temporal. Con el hueso temporal en la fosa mandibular, ¿no es cierto? Mandibular. Exactamente. Y aquí, bueno, por debajo de esta, la partecita más delgadita va a venir a ser el cuello de la mandíbula, que ahí va a tener inserción el músculo pterigoideo lateral. Esta otra apófisis más pequeñita va a venir a ser la apófisis coronoides. Y lo que está separando a la apófisis condilar de la coronoides va a venir a ser esta escotadura, que es la escotadura mandibular, que va a dar paso a vasos y nervios masseterinos. Y de esa manera, entonces, escotadura mandibular o glenoidea es la misma, ¿ya? De esa manera, entonces, terminamos la parte de los huesos desarticulados. Pero como habíamos visto en la parte de cráneo, también nos toca ver la parte de cara en general, cuando todo está articulado. Y si ustedes ven una imagen de toda la cabeza, en sí, toda la cara, vamos a tener fosas, ¿no es cierto? Vamos a tener cavidades que están divididas para su estudio en las cavidades pares y laterales y en las impares o mediales. Aquí, por ejemplo. ¿Y cuáles vendrían a ser las fosas pares y laterales? Si aquí trazamos nuestra línea media, ¿cuáles vendrían a ser las fosas pares y laterales? Cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria, ahí está, par y lateral, ¿no ve? Y Sí.
La cavidad nasal. Las cavidades nasales que también son pares y son laterales. Pero aquí también se va a incluir la fosa infratemporal, que ahorita la vamos a conocer. ¿Y la impar cuál vendría a ser? La fosa impar. La boca, ¿no es cierto? Va a estar medial y es una sola, o alguien tiene dos bocas. Bueno, unas personas hablan más que otras, pero no es porque tengan dos bocas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a describir lo que ven, como les dije en la parte de cráneo, lo que se ve, ¿no es cierto? A ver, aquí estamos viendo a la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria va a tener la forma de un cono, ya donde entonces todo esto que estamos viendo aquí, que vendría a ser el reborde orbitario, va a ser la parte de la base, cosa que quiero decirles que ya allá al fondo va a ir terminando en punta. El reborde orbitario, ¿por qué huesos está formado? A ver, Frontal. tenemos al hueso Frontal. frontal. Tenemos al hueso Maxilar. Ah, no, ese es el... cigomático, ¿no es cierto? Cigomático. Vamos a tener a este otro que va a ser el Maxilar. maxilar. ¿Y esto de aquí qué es? Apófisis clinoides superior. No. Apófisis. Apófisis cigomática. No. Apófisis 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 frontal nasal. del maxilar. Muy bien. Y también entran a este reborde estos huesos que van a ser los huesos nasales. Van a formar parte del reborde orbitario. Bien, en cuanto a sus paredes, ya vamos a tener una pared superior, esta, que va a estar formado por el borde supraorbitario. la porción horizontal del frontal, ¿no es cierto? Sí. La porción horizontal del frontal. Lateral, que vendría a ser esta. Porción lateral del cigomático. La apófisis frontal del cigomático, ¿no es cierto? Habíamos visto ahí esta apófisis frontal. Esta apófisis que va a ser la apófisis frontal del cigomático y esta que vendría a ser el ala mayor del esfenoide. La inferior por el cigomático. La Apófisis frontal del maxilar. No, la inferior. La apófisis cigomática del maxilar. Y bueno, aquí también va a estar este que va a ser nuestro conducto infraorbitario. Ahora sí, la pared medial. Tanto hemos hablado de la pared medial, así que ya saben de memoria. ¿Cómo va a estar formada? Apófisis frontal del maxilar. El vómer. Lagrimal. Lágrima. Y Etmoides. exactamente, la lámina orbitaria del etmoides, ¿no es cierto? Y bueno, también va a estar formando parte de esto que ya vendría a ser el cuerpo del esfenoide. También en la órbita vamos a tener ángulos, donde vendría a ser el ángulo superolateral, que vendría a estar a este nivel, va a estar compuesto por la hendidura esfenoidal y la fosita lagrimal. El ángulo superomedial va a estar formado por el frontal y el etmoides y también va a formar parte el agujero óptico. El borde inferomedial, que vendría a ser a este nivel, no se ve, por lo tanto no se lo describe. Y este que vendría a ser nuestro borde inferolateral, que va a estar formado por la hendidura esfenomaxilar. Y eso vendría a ser toda nuestra cavidad orbitaria.
Vámonos a la cavidad nasal. La cavidad nasal va a tener una pared superior o bóveda que va a estar formado por los huesos nasales, la espina nasal, la lámina cribosa y el cuerpo del esfenoides, y en sí la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. El piso va a estar formado por el maxilar y el palatino, ¿no ve? La pared medial, ¿por qué? Vômer e a lâmina cribosa do etmado. Vômer y la lámina perpendicular del etmoides. Bien. La lateral. Por el maxilar, el lagrimal, el etmoides, el esfenoides, el palatino, cornete y obviamente que también estos espacios que van a ser los meatos. Y tenemos también dos aberturas, que va a ser esta abertura anterior, que se denomina narinas, y las aberturas posteriores van a ser las coanas. Estas coanas van a estar limitadas hacia arriba por el esfenoides, el cuerpo del esfenoides, hacia abajo por el palatino y medialmente por el vômer. Y lateralmente, pues, por las apófisis pterigoideas. Esperen un ratingo, por favor. Y ya. Bien, vamos ahora con la fosa infratemporal. Vayan ubicándose dónde está. O sea, miren, ahí está la imagen, todo este recuadro. Todo esto va a venir a ser la fosa infratemporal. O también se llama pterigomaxilar. ¿Ya? Por detrás va a estar limitada, o bueno, o va a ser hasta el maxilar, lateralmente hasta las apófisis pterigoides. O sea, todo eso van a ser los límites. Y va a tener 3 paredes. Anteriormente va a tener a la tuberosidad del maxilar. Superiormente va a estar limitada por la porción cigomática del ala mayor del esfenoides. Y medialmente por las apófisis pterigoides y la lámina perpendicular. También va a entrar el palatino. Esa vendría a ser la fosa infratemporal. La fosa pterigoidea, que van a ser estos los que están aquí, marcados en el redondito, van a formar la abertura posterior, o sea, va a estar formado en sí por las aberturas posteriores de las alas de la apófisis pterigoides, ¿ya? Y va a dar inserción aquí al músculo pterigoideo medial y al tensor del velo del paladar. Nuestra cavidad oral, bien, esta sabemos que va a estar, que tiene la forma de una herradura abierta en la parte posterior y va a estar circunscrita por los alvéolos dentarios, ¿no? Todo eso. Donde solamente va a tener una pared, que va a ser la pared superior, y va a estar formado por ¿qué huesos? El paladar duro, ¿qué huesos van a formar? Este de aquí, ¿qué va a ser? El maxilar. Exactamente, el maxilar anteriormente y el palatino posterior, ¿no? Y aquí pues también entra en la parte de cara en general nuestro huesito hioides, que tiene una característica en particular. Les había dicho la primera clase cuando estábamos avanzando generalidades, ¿se acuerdan cuál era su característica de este hueso? Que no está unido a ningún otro. Exactamente, es el único hueso en todo el cuerpo humano que no es articular. Entonces solamente está sostenido por músculos. Este se va a encontrar en la parte medial a nivel de la cuarta vértebra cervical, o sea, pero por delante, ¿no es cierto? El hioide va a estar anterior.
Y bueno, como pueden ver acá, va a tener también la forma de una herradura, donde sus partes van a ser el cuerpo, que va a ser toda la parte central, y va a tener a las astas mayores o cuernos y a las astas menores o cuernos también, que lo pueden llamar. Y de esa manera, entonces, terminamos la parte de los huesos de la cara. La siguiente semana, saben ya, su primera clase va a ser su examen y la segunda clase práctica, pues ya estaríamos viendo en la práctica todos estos huesos. Así que vayan preparando sus dibujos y vayan estudiando para poder ver en la práctica, ¿ya? En sí, la clase teórica del miércoles con ustedes estaríamos avanzando ya el otro tema. La práctica la vemos también la otra semana y ya estarían los otros 2 temas para sus exámenes, para su segundo procesual, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, muchachos, los dejo entonces que vayan a descansar, a hacer sus tareas, no sé qué tendrán que hacer. Doutora, a senhora vai mandar as diapositivas pelo WhatsApp? Si quieren que les mande, se los mando, no hay problema. Obrigada. Ok. Bien, chicos, entonces nos vemos. No se olviden mañana, por favor, registrar su asistencia de la clase que nos toca, en el horario que nos toca, pero no vamos a pasar porque ya la estamos pasando hoy día, ¿no es cierto?